Continuamos con el capítulo 2 del curso de troqueles en KTV5. Vamos a abrir nuestro troquel. Recordemos que lo omitimos en esta carpeta. Siempre buscamos por lo general el product que más ocupa, pero recordemos el nombre, Werceu Ziegen en este caso. Lo arrastramos y esperamos a que nos abra. Como veis, es el product que más ocupa. A medida que vayamos diseñando, nos ocupará cada vez más. Esperamos un poco. Ahí está abriendo. Muy bien. Recordemos lo que hicimos en el primer capítulo, que fue la introducción de la documentación de la pieza en el adapter método, en el adaptador del método plan. Realizamos en el adaptador de troquel los ejes necesarios para empezar a dibujar y introducimos toda la documentación de la prensa en el Sampler Press, en el Powder Sampler Press. En este nuevo capítulo lo que vamos a empezar es a dibujar las cuchillas de la parte superior. Antes vamos a ver un poco por encima el funcionamiento de la prensa. A medida que vayamos realizando el curso y a medida que vayamos dibujando el diseño del troquel, vamos a ir viendo qué funcionamiento tiene y cómo se desempeña todo el diseño de la parte de la prensa. Como es un tema bastante complejo que nos requeriría mucho tiempo, vamos a ver lo básico. Si quito la parte superior de la mesa de la prensa, lo oculto con el High Show, vemos una serie de pinzas que simulan el agarre de la pieza. ¿Para qué son esas pinzas? Esas pinzas lo que hacen es llevar la pieza de un troquel a otro, de un puesto a otro. Aquí tenemos las piezas de salida de nuestro puesto estufe 6 a pieza final, es decir, a donde la va a recoger o bien un operario o probablemente haya un dispositivo aquí donde dejemos la pieza final. Pero donde nos tenemos que centrar ahora mismo es en la explicación de qué son estas pinzas. Como veis, hay dos pinzas en un lado y dos pinzas en el otro lado, recogiendo la pieza para transportarla, como he dicho, a la siguiente posición. Aquí, en el dispositivo anterior, en el troquel anterior, también vamos a tener las mismas pinzas, recogiendo en la misma parte de la prensa. Toda esta documentación nos la da, como dijimos anteriormente, el cliente o la empresa para la que vayamos a dibujar. Nos la tiene que proporcionar antes de empezar el diseño. Dos pinzas recogiendo la parte delantera de la pieza, otras dos pinzas recogiendo la trasera. Vemos otras pinzas atrás. ¿Qué son esas pinzas? O más bien, ¿qué es lo que están representando? Están representando las pinzas que agarran la pieza en su posición retrasada. Es decir, cuando el troquel está cerrado, cuando la prensa está cerrada, el troquel está cerrado, estas pinzas se mantienen atrás y se deslizan a través del troquel de un puesto al otro. Cabe decir que el sistema para el traslado de una pieza de un troquel a otro puede ser por ventosas o puede ser por un sistema transfer. En el caso de lo que nos ocupa es un sistema transfer, con las pinzas se deslizan por toda la prensa recogiendo la pieza de un troquel a otro. Para interpretarlo mejor podemos ir a la norma de la prensa. Aquí la tenemos.
y donde nos indica, por ejemplo, esta cota importante, Split 2000 milímetros, que van desde el puesto 2 al puesto 3, desde el puesto 3 al puesto 4. Cota muy importante que la vamos a poder ver aquí también. Como veis, aquí tenemos los 2000 milímetros que van a ir de un puesto a otro. Este gráfico representa el movimiento de la pinza de un troquel a otro. Vemos aquí otros 400, muy importante, y la carrera Hub en alemán de 250 milímetros en altura. ¿Esto dónde se ve en el diseño? Muy fácil. Volvemos al diseño. Vemos los 400. ¿Dónde están? Aquí, en el retroceso de una pinza. Aquí vemos esa cota. 400 milímetros de retroceso. Cuando se abre el troquel y sube, cuando se abre la prensa, perdón, y sube el troquel, la pinza entra, realizando esa carrera de 400 milímetros, entra a recoger la pieza. Cuando va cerrando el troquel, va bajando la prensa, la pinza se retira hacia atrás esos 400 milímetros y quedaría en esta posición donde se va a deslizar los 2000 milímetros, los 2 metros, hacia el siguiente puesto. Se va a deslizar de un puesto a otro. Si, por ejemplo, tomamos una medida con el Measure desde este punto, que es donde recoge la pinza, hasta el siguiente puesto, ese mismo punto, nos va a dar la cota de los 2000 milímetros, que es lo que avanza. También tiene su movimiento vertical, que es el que vemos aquí de 250 milímetros. Esa carrera de 250 milímetros la vamos a ver aquí. Si tomamos el mismo punto de recogida de la pinza a la línea que interpreta ese movimiento, vamos a moverlo mejor, a tomar mejor esa distancia, casi nos salimos 250. Vamos a ver aquí si nos lo toma bien. Aquí está. Esos 250 milímetros es la carrera que hace la pinza en vertical. Es decir, cuando abre el troquel y entra la pinza, los 400 milímetros, recoge la pieza, sube 250 milímetros, que sería la pieza en verde, lo que interpreta la pieza elevada, y recorre los 2 metros, los 2000 milímetros, hacia el siguiente puesto. Aquí la vemos colocada. La pieza verde interpreta la pieza elevada. Seguiremos viendo más adelante del curso lo que significan las líneas rojas y volveremos a dar otra explicación de cómo es el funcionamiento de estas pinzas y de este sistema transfer. Ahora lo que nos ocupa en esta parte del curso es empezar a realizar las cuchillas superiores. Para ello, lo primero de todo, explicar un poco por encima el árbol de Katia, su distribución, y explicar un poquito el tema de los grupos constructivos. Cada una de las piezas que vamos a dibujar va a ir introducida en un grupo constructivo. Por ejemplo, vimos que en el Samler-Borgaben vamos a tener
el adaptador de método, donde hemos metido la documentación de la pieza, el adaptador de troquel, donde hemos introducido los ejes necesarios para el diseño, el Product Sampler Press, que hemos metido toda la documentación de la pieza, lo vamos a ocultar porque ahora no lo vamos a necesitar, lo ocultamos con el High Show, y vemos también 4 adaptadores, uno por cada grupo constructivo. Estos adaptadores los vamos a ver más adelante cuando introduzcamos los elementos normalizados que requiere el troquel. Minimizamos el Sampler Borgaven, nos vamos al Sampler Unterseite, que es el grupo constructivo de la parte inferior, y vemos que está dividido en 2 products, conjunto parte inferior y conjunto del macho. Grupo constructivo de la parte inferior lo hemos renombrado con 0,1, grupo constructivo del macho lo hemos renombrado con el 0,2, y en parte superior, conjunto Overseite, Sampler Overseite, conjunto parte superior, hemos dividido el conjunto de la base superior con la marca 0,3 y el conjunto del pisador con la marca 0,4. Como nuestras cuchillas van a ir en la parte superior, vamos a trabajar en el conjunto, en el grupo constructivo 0,3. A medida que vayamos trabajando en el diseño, veremos el porqué de este procedimiento, ¿de acuerdo? Simplemente ahora nos vamos a dedicar a realizar la cuchilla en grupo constructivo 0,3. Dentro de ese grupo constructivo tenemos un part 03001, que es la marca de la base superior, y luego tenemos otros 2 products, Sampler Anteile y otro llamado Sampler Kaufteile. En el conjunto o en el product Sampler Anteile vamos a introducir los elementos de construcción que requiere la base superior, entre ellos las cuchillas que vamos a realizar ahora, porque son piezas que vamos a mandar construir, ¿de acuerdo? Y en Sampler Kaufteile vamos a introducir los elementos normalizados que corresponden a la parte de la base inferior, ¿de acuerdo? Solo como dato para que se tenga en cuenta. Vamos a ir viendo poco a poco todo este proceso. Entonces, para empezar con la primera cuchilla, vamos a realizar la del corte interior, este corte del medio. Vamos a ocultar lo que ya no necesitamos, solo necesitamos el conjunto de la base superior, del conjunto del overtail, ocultamos la parte inferior. ¿Qué tenemos que realizar? Nos ponemos en el adaptador de métodos y buscamos las líneas que necesitamos para el corte. Aquí las tenemos en este Geometrical Set, donde tenemos todas las curvas. Nos vamos a superficies, en el Generative, en el Wireframe, en Surface Design, y podemos, como vemos que esta curva tenemos 2 líneas, vamos a separarlas. ¿Con cuál las separamos? Con este icono, con el Disassemble. Le damos. Nos da la opción de dividirlo en 14 partes o en 2. Seleccionamos 2 porque queremos las 2 curvas o las dos líneas. Le damos OK. Y aquí ya nos las ha separado. Ocultamos, si queremos,
la línea anterior, ahí vemos en blanco, la seleccionamos en el árbol, aquí están, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, el siguiente proceso va a ser suavizar esas líneas. Para ello, nos vamos a generar otro Geometrical Set. Lo podemos llamar Curves, de curvas o de líneas. Y volvemos. Muy importante suavizarlas. ¿Por qué el motivo de suavizarlas? Para que luego cuando las proyectemos o trabajemos con esas líneas nos den los menos problemas posibles. ¿Con qué se suaviza? Con el icono Smooth. Selecciono una de las líneas que necesito. Muy importante estar dentro del Geometrical Set. No es lo mismo. Como no es lo mismo estar aquí que estar en otro Geometrical Set, hemos hecho este Geometrical Set para introducir las curvas suavizadas en este Geometrical Set. ¿Cómo cambiamos de un Geometrical Set a otro? Botón derecho, Defining Work Object. Vemos cómo nos sale la rayita debajo del Geometrical Set. No estamos ahora en el Geometrical Set que necesitamos. Botón derecho, sobre Curves, Defining Work Object, ahí está. Entonces cuando suavicemos esta línea, la línea resultante, la curva resultante, nos va a salir dentro de este Geometrical Set, porque es el que tenemos seleccionado. Vamos a hacer la prueba. Seleccionamos en el árbol la primera curva, buscamos el icono Smooth, vamos a ver dónde está. Entonces, seleccionando la línea, buscamos el Smooth, aquí lo tenemos, Curve Smooth. Le damos a Curvature, Preview, que se ponga en verde. Vemos en el árbol, como ya nos la está generando en nuestro Geometrical Set, le damos a OK. Y ya tenemos esa línea suavizada. ¿Veis? Nos han quitado todos los puntos y aristas que tenía esa línea. Vamos a hacer lo mismo con la otra línea. Curve Smooth. Curvature. Le damos Preview para que se ponga en verde. Si sale todo en verde, si está OK, le damos OK. Y aquí tenemos las dos líneas. Minimizamos el otro Geometrical Set. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Publicarlas. Ya lo vimos anteriormente, que cualquier elemento, bien sea planos, ejes, líneas, superficies, vamos a publicarlas antes de pasarlo de un adaptador a otro o de un adaptador a un part. Entonces estamos dentro de nuestro adaptador, seleccionamos las dos curvas que necesitamos, Tools, Publications, te dice ¿quieres publicar los elementos seleccionados? Le damos que sí, aquí las tenemos, le damos OK. Bien, ya tenemos las dos curvas suavizadas y publicadas. Bien, la siguiente documentación que tenemos que traer al adaptador, la siguiente documentación que necesitamos es la superficie de la pieza totalmente cerrada para que podamos proyectar la cuchilla hacia esa superficie. ¿Dónde la tenemos? Bien, en el método plan que nos ha dado el cliente o la empresa para la que vamos a realizar este diseño, nos tiene que proporcionar esa superficie de copiado ya cerrada. ¿De acuerdo? Buscamos nuestra operación, recordemos que es la operación 70, entonces ocultamos con el High Show todas las demás y dentro del part de nuestra operación
buscamos dónde puede estar esa superficie. La superficie que nos ha proporcionado el cliente está aquí. Y buscamos dónde la podemos tener. La encontramos aquí. La visualizamos con el HiShow. Ahí está. Surface extrapol o surface cerrada. Estamos en el método plan, como decimos. Le damos al copy. Vamos a nuestro diseño. Y en el adaptador método buscamos el geometrical set donde tenemos las superficies. Como comentábamos antes, defining work object para situarnos en ese geometrical set y realizamos un peste especial as result sin vínculo y le damos OK. Ahí nos lo ha puesto, la vemos también en el árbol y aquí la tenemos. Bien, importante. Cerramos el método plan. Le damos que no. Y file Seiffel de nuevo. Nos da un pequeño error, le damos OK. Ahí está. Ahora tenemos que ver qué otras superficies necesitamos para realizar la cuchilla. Para ello nos vamos a las normas facilitadas por el cliente. En estas normas vemos unas cuchillas en sección. Tenemos la parte de abajo que haría la función de macho. Tenemos needle halter, el pisador, pisando la pieza, y overmeasure a ambos lados, aquí centrado y esta de aquí de la esquina, overmeasure, que son las cuchillas superiores. Y vemos, importante, esta cota de 7 milímetros. Es la penetración que va a realizar la cuchilla cuando realice el corte. Con lo cual, si regresamos al diseño, nos tenemos que realizar una pieza a 7 milímetros respecto a la pieza cerrada que nos ha proporcionado el cliente, para que cuando nosotros proyectemos la cuchilla, la proyectemos sobre la pieza que está a 7 milímetros por debajo, y así esa cuchilla nos va a salir representada ya con la penetración de los 7 milímetros. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a poner, seguimos en este geometrical set, seguimos en el módulo de superficies y seleccionando la pieza cerrada que nos ha proporcionado, vamos a buscar el icono del rough offset. Ahí lo tenemos. Tenemos dos, tenemos el offset normal y tenemos el icono del rough offset en el módulo de superficies. Le damos. Ya nos está en el árbol generando la nueva pieza. Vemos la dirección importante. Aquí se ve la dirección en rojo. O bien dándole a reverse direction o bien clicando sobre la flechita nos va a cambiar la dirección. Damos a reverse direction. Eso es, ya nos la va a hacer hacia abajo. Y le ponemos un offset de 7 milímetros. La desviación es el parámetro que le podemos aplicar a la superficie. Vamos a ir probando, por ejemplo, con 10. Le damos a preview. No nos lo deja hacer. Vamos a aumentar el parámetro a 50. Le damos a preview. Tampoco nos lo deja hacer. Probamos con un parámetro menor. Le ponemos 3. Preview. Ahora sí. Ya nos lo está haciendo.
Como vemos, nos lo ha hecho hacia arriba. Volvemos a cambiar la dirección bien clicando a la flecha o dándole reverse direction. Le volvemos a dar preview. Nos esperamos un poquito y ahora nos va a aparecer. Ahí está. Hemos realizado una paralela 7 milímetros por debajo de la pieza en su posición de trabajo. Le damos OK. Podemos ocultar la pieza extrapolada. Cambiamos de nombre. La podemos llamar menos 7 milímetros para que sepamos dónde está. Ahí está. Y como va a ser una superficie que la vamos a ir llevando a otros adaptadores, lo que hacemos es las dos superficies, tanto la extrapolada como la de menos 7 milímetros, venimos y las publicamos. ¿Quiere usted publicar los elementos seleccionados? Le damos que sí y le damos OK. De acuerdo, la ocultamos también, volvemos a visualizar la pieza cerrada y volvemos a ir a las normas para ver qué otras superficies necesitamos. Aquí nos indicaba la penetración de los 7 milímetros. Y aquí en la misma norma tenemos otra serie de datos interesantes. Vemos una norma con varias cotas. Importante, estos 20 milímetros de la cabeza de corte. Importante saber interpretar estos planos. Y otra cota importante podría ser la de un mínimo, la altura mínima de 40 milímetros. Longitud máxima 400 milímetros de esa cuchilla. Aquí la vemos en planta y en perfil. También nos dice que altura máxima 80 milímetros. Bien. ¿Qué significa esta altura de 20 milímetros? Es la altura que va a tener la cabeza de corte. Volvemos al diseño y decimos, tenemos nuestra superficie extrapolada, tenemos nuestra superficie a 7 milímetros y lo que vamos a hacer es desde la pieza cerrada realizar otro route offset. Ahí está. Tenemos la flecha hacia arriba, le vamos a hacer a 13 milímetros, ponemos la misma desviación a 3 y le damos a preview. ¿Por qué a 13 milímetros? Para completar los 20 que nos pide la norma. Los 13. Los 7 de penetración más los 13 que le estamos dando a esta nueva superficie, vamos a completar los 20 milímetros que necesitamos para dibujar la cabeza de corte de esa cuchilla. Ahí está, le damos OK, nos la ha dibujado. Si la otra la hemos llamado menos 7, a esta la vamos a llamar 13 milímetros respecto a la pieza cerrada. Hacemos lo mismo, Tools, Publication. Todos los elementos que vamos a pasar del adaptador al part o del adaptador a otro adaptador, recordemos que las tenemos que publicar. Le damos que sí, le damos OK. De acuerdo. Ya tenemos
las dos superficies que necesitamos para la realización de la cuchilla. Las ocultamos, ya las tenemos ubicadas en el árbol. Ocultamos también la pieza cerrada y vemos cómo tenemos ya los elementos necesarios para realizar la cuchilla, que son las líneas, las curvas suavizadas. Las podemos cambiar en propiedades para verlas mejor. Vamos a Graphic y aparte de cambiarlas de color, podemos cambiar su espesor, por ejemplo. Vamos OK, ahí la vemos. Con la otra hacemos lo mismo. Cambiamos el color, propiedades Graphic y cambiamos su grosor para verlas mejor. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora con esas curvas y con esas superficies que nos hemos creado? Pues vamos a enviarlas a un part para ya dibujarnos la cuchilla. Recordemos que cada pieza tiene que ir en un part diferente, en un part concreto para cada elemento, para cada pieza. Para ello nos tenemos que abrir en otro CATIA. Aquí tenemos un CATIA diferente. Tenemos que ir y a agarrar el part que nos ha proporcionado el cliente. Esta documentación, siempre aparte del fichero de arranque, nos tiene que dar un part nuevo para realizar nuestras piezas de construcción. Es decir, lo que no podemos hacer nunca es ir a un product, por ejemplo aquí, e insertarnos new part. Esto no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el part facilitado por el cliente, lo vamos a abrir, viene con la estructura necesaria para la marca del cliente, para el fabricante. Esta estructura de bodies, cada fabricante tiene una diferente. Suelen ser muy parecidas, pero en el caso que nos atañe, vamos a trabajar con esta. ¿De dónde sale esta estructura de products? Bien, en la documentación que nos tiene que dar el cliente, vemos aquí, directrices básicas para el diseño de medios de producción con CATIA V5. Comprende marcas como Audi, BMW, Daimler Chrysler o Volkswagen. Esta documentación, como hemos comentado antes, se entregará al alumno al acabar el curso. Bien, aquí está. Aparte, tenemos un montón de información que nos tenemos que leer antes de iniciar el diseño. Entre ello viene nuestra estructura de parts, de bodies que vienen en cada parte. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esta estructura? Aquí lo tenemos. Primer body, pieza en bruto, que sería este. Cuerpo base, corrección de fundición, corrección de fundición, corrección de fundición, desahogos, demasías de maquinados o de mecanizados, desbastes, taladros y los mecanizados o los pasadores. Lo vamos a ir y vamos a ir entendiéndolo a medida que vamos haciendo. Lo importante es saber que no nos vale cualquier par, no podemos venir aquí e insertar cualquier par, el par por defecto que nos viene en el CATIA, sino que tenemos que introducir el que previamente nos ha facilitado el cliente. Lo tenemos guardado en una carpeta aparte, en nuestra documentación de las normas, y ese es el par que vamos a usar cada vez que
introduzcamos un elemento de construcción. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, como hemos dicho, abrimos un CATIA aparte, nos introducimos, arrastramos el part y lo primero que tenemos que hacer es cambiar el nombre al part y hacer un save management a la carpeta de nuestro proyecto. ¿Qué nombre le vamos a poner? Bueno, primero vamos a propiedades, vamos a product, la pestaña, tenemos varias pestañas, vamos a la pestaña del product y decimos ¿en qué grupo constructivo estamos? En el 3, porque es la base superior. Dijimos que íbamos a trabajar las cuchillas de base superior en el grupo constructivo de la base superior, que es el grupo constructivo 03. ¿Qué marca le vamos a poner? Le podemos poner, por ejemplo, la marca número 10 y el nombre. Recordemos que en la norma hemos visto que cuchilla superior en alemán significaba Obermesser. Ponemos Obermesser, cuchilla superior, borramos el resto y aquí algo muy importante, tenemos que tener el número de pieza. El número de pieza en nuestro proyecto dijimos que iba a ser 1172 de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volvemos al part, comprobamos 11-72 de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy importante que tengamos 50 dígitos. Que todos los nombres, tanto de products como de parts, tienen que tener 50 dígitos. Ni uno más ni uno menos. Si tiene 49 o 51 no nos va a valer. ¿Por qué? Porque cuando, como comentábamos en el primer capítulo, cuando nuestro cliente pase ciertos filtros del CATIA, por ejemplo el Validat, les va a saltar que hay un part o un product que no tiene esos 50 dígitos, lo cual va a hacer que nos manden el proyecto para atrás para que lo modifiquemos. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siempre tiene 12 dígitos el número de troquel. Tenemos 44 y completamos con guiones bajos hasta los 50. 45, 6, 47, 8, 50. Ahí lo tenemos. Ya tenemos los 50 dígitos. Puede ser muy tedioso el renombrar todos y cada uno de los parts y los products del proyecto. Ver y checar, comprobar que cada parte y cada producto tiene 50 dígitos. En este curso lo vamos a hacer de forma manual, pero hay que saber que ya las empresas manejan ciertas macros que automáticamente te cuentan y te dicen qué producto, qué parte le falta o le sobra algún dígito. Entonces no nos preocupamos, como digo, en este curso lo vamos a realizar de forma manual para que lo veamos y lo entendamos, pero una vez que pasemos al diseño hacia otras empresas nos van a proporcionar las macros necesarias para reducir este trabajo y ese tiempo que nos va a llevar el comprobar cada uno de los parts y de los productos. Bien, como dije, le íbamos a dar la marca 10, pero vamos a ponerle 000. Luego, ahora voy a explicar el por qué. ¿De acuerdo? Ya tenemos los 50 dígitos, tenemos el conjunto 3 de la parte superior. Le vamos a dar, todavía no le vamos a dar la marca a esta cuchilla, 000. Copiamos, le damos OK y vamos a grabarlo en nuestra carpeta.
La buscamos. Aquí está. Daros cuenta que sigue poniéndonos el nombre del fichero del part anterior. Le damos pegar, ya nos aparece el que queremos y le damos guardar para que tengamos este part en nuestra carpeta. Bien, cerramos ya este Katia, seguimos en nuestro proyecto y nos vamos al grupo constructivo de la base superior, concretamente al Sampler and Taile. Recordemos que el Sampler and Taile es el product, el conjunto donde vamos a introducir los elementos de construcción de parte superior. El Sampler Taile es para introducir los elementos normalizados de parte superior. Lo veremos más adelante cuando necesitemos introducir los elementos normalizados. Ahí vemos cómo seleccionamos nuestro product de elementos de construcción, existing component, en nuestra carpeta del proyecto buscamos el part que nos acabamos de introducir en la carpeta. Recordemos que era 03, lo buscamos aquí, 03000 Overmeasure, aquí está. Seleccionamos, le damos a abrir. Vemos cómo ya nos lo ha introducido nuestro product. Vemos también que tiene de referencia el eje del Katia. Y lo que tenemos que hacer es introducir primero el eje de la parte superior y después lo necesario para realizar la cuchilla, que si nos acordamos eran las piezas que nos hemos introducido y las líneas de corte que habíamos suavizado. Primero de todo, vamos al adaptador de troquel donde tenemos los ejes, buscamos nuestro eje de base superior, recordemos, este era el punto, recordemos que este era el eje, lo copiamos y lo introducimos en nuestro part de las cuchillas, 03 Overmeasure, pasta especial, le damos pasta especial with link, result with link en vez de result, le damos with link porque queremos que nos mantenga el vínculo con el adaptador. Le damos OK y aquí nos aparece. Podemos quitar, borrar o ocultar el eje absoluto que sale por defecto y ya tenemos en nuestro par donde vamos a dibujar las cuchillas nuestro eje de base superior. Vemos que está with link, vemos que está vinculado por este icono. Podemos ocultar high show el adaptador de troquel y ahora vamos a introducirnos las líneas y las superficies necesarias para la cuchilla. Vamos al adaptador del método, tomamos las cuchillas, copy, por eso era importante las publicaciones para que nos deje copiar de un adaptador a un part o a otro adaptador. Por eso la importancia de publicar. Como ya las habíamos publicado anteriormente cuando las suavizamos, ahora lo único que tenemos que hacer es copy, nos volvemos a meter en nuestro part, pasta especial, lo mismo, with link para mantener el vínculo. Ahí están. Automáticamente nos genera un geometrical set que se llama external references, donde nos van a ir introduciendo
la documentación que necesitamos para realizar esa cuchilla. ¿Qué nos falta? Volvemos otra vez al adaptador del método, buscamos las piezas que necesitábamos, que en este caso van a ser las de la penetración a 7 milímetros y las del desahogo a 20 milímetros, que era la que hemos llamado 13. Como ya las hemos publicado, solo las tenemos que copiar. Recordemos que estamos dentro del adaptador, volvemos a meternos en el adaptador, en nuestro part de las cuchillas, y lo mismo, pasta especial with link. Las tenemos ocultas, las sacamos y ahí están. Podemos tranquilamente venir al adaptador del método, ocultarlo, cerrar, y nos quedamos única y exclusivamente con la información que necesitamos para realizar esa cuchilla, que son las dos curvas, las dos líneas y las dos superficies. Como siempre, vamos al producto principal, File, Save All. Damos que sí. Muy bien, ya hemos grabado el proyecto y empezamos a dibujar la cuchilla. Vamos a realizar todas las cuchillas en el mismo part. El motivo lo veremos más adelante, pero vamos a ir dibujando una por una ahora mismo y todas en el mismo par. Nos damos cuenta que estamos en el módulo de superficies, regresamos a nuestro módulo de Assembly Design y lo primero que vamos a hacer es otro Geometrical Set donde nos vamos a generar los planos de altura para nuestras cuchillas. Podemos ponerlo así o mejor que eso, vamos a nuestra documentación, vamos a los diccionarios y en estos diccionarios tenemos un conjunto de palabras técnicas relacionadas con la troquelería, traducidas, como vemos aquí, al alemán, al francés y al inglés. Buscamos, como se dice, plano. Buscamos, como se dice, plano en alemán, plano de conjunto o plano de referencia. No viene, plano neumático, plano pieza, pero ya vemos que toda la terminación podríamos escribir como plan. ¿De acuerdo? Cerramos nuestro diccionario y cabe mencionar que todos estos diccionarios y toda la documentación que vayamos viendo sobre cómo diseñar, tanto, por ejemplo, materiales, diccionarios, los cuadernos de cargas, toda la documentación necesaria para poder dibujar lo que necesitamos, lo vamos a poder compartir con los alumnos cuando acabe el curso. Entonces, una vez realizado el Geometrical Set, le cambiamos de nombre, le ponemos plan, ahí vamos a indicar dónde van a ir los planos de referencia y, como hemos hecho antes, nos volvemos a nuestro Part Design o Assembly Design. Lo primero que vamos a hacer es generarnos el plano de nuestra primera cuchilla en altura. Seleccionamos nuestro eje. Recordemos que previamente nos hemos introducido el eje de base superior y desde X, desde el plano y X,
Ahí lo tenemos. Nos seleccionamos un plano. Ahí está. Reverse Direction, le ponemos, qué sé yo, 250, por ejemplo. Nos lo está generando aquí. Le damos OK. Bien, podemos aprovechar para ver otro icono importante, que es este, el llamado Create Datum. ¿Qué nos hace? ¿En qué consiste o qué propiedades tiene este icono? Que cada vez que realizamos una línea, un plano, un punto, podemos generarlo al darle, al seleccionarlo, al activarlo o no activarlo, podemos hacer que esas líneas, esos puntos, esos planos queden vinculados o no al plano de referencia y los podamos editar. Ahora hemos visto cómo hemos generado un plano para nuestra primera cuchilla, el cual, si lo seleccionamos, lo podemos editar. Si yo le doy al Create Datum, lo tengo activado, vuelvo a hacer un plano similar, selecciono IX, le doy, de Reverse Direction le pongo otra medida, al darle OK, vemos cómo nos sale el plano roto. Ha perdido el vínculo con su plano de referencia. Si yo lo edito, no lo puedo modificar. En cambio, si edito el plano anterior, puedo moverlo, puedo editarlo y desplazar esa cota. ¿De acuerdo? Solo un recordatorio para ver este icono tan importante que iremos usando a medida que avanza el diseño. Lo desactivamos, borramos el plano roto que hemos realizado y desde este plano vamos a realizar la cuchilla. Siguiente paso, realizarnos un body que podemos renombrarlo. Recordemos como si decía cuchilla en alemán, que era Obermesser guión bajo, y le ponemos el número 1 de la cuchilla número 1. Damos OK. Al plano de referencia también le cambiamos el nombre. 1. Muy bien. Y siguiente paso es seleccionar. Muy importante ver dónde estamos en el árbol. Acordaros del Defining Work Object. No vamos a dibujar en la estructura de árboles del part, en la estructura de bodies del part. Vamos a dibujar toda la cuchilla en ese body. Luego ya veremos el motivo, como digo, del por qué vamos a realizar todas las cuchillas en un mismo part. Bien, seleccionamos el plano, vemos que estamos bien situados y le damos a Sketch, concretamente a Positioned Sketch. ¿De acuerdo? Hay dos sketches, el que tenemos que seleccionar es Positioned Sketch. Le damos y nos dice aquí nuestra referencia. La referencia es el plano. Seleccionamos intersección dos líneas y le decimos quiero que de referencia agarremos Y y X de nuestro plano. Vemos cómo nos ha seleccionado. En la siguiente casilla le decimos paralelo a la línea Y, por ejemplo. Aquí ya en el árbol, dentro de nuestro body, nos está seleccionando el sketch y decimos OK. Muy bien, ya estamos en posición. Podemos ocultar de momento las piezas con el Hide Show y decimos
seleccionamos 2 veces. Siempre para seleccionar algo, tener el tip, la manía de no clicar una vez, sino 2. En este caso va a ser en el icono de proyectar, Project 3D Elements, le damos 2 veces y en vez de seleccionar las líneas aquí en el dibujo, directamente al árbol, seleccionamos una, seleccionamos la otra y le damos OK. Y ya vemos cómo en nuestro plano de referencia de Overmeasure 1 nos ha proyectado las 2 líneas. Salimos del sketch, ahí las tenemos. Si movemos ese plano a 250, nos lleva la proyección de las 2 líneas. Vamos a llevarlo otra vez a 200 y nos metemos en el sketch. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrar esa cuchilla, que va a ser la cabeza de corte o la zona de corte. Desde nuestro eje de troquel y con el icono Offset realizamos una paralela. Siempre quitamos este icono, el Snap to Point, porque ya veis que no nos está yendo de 10 en 10. Y al desactivar el Snap to Point, ya nos va de 1 en 1. O con total libertad, incluso con décimas. Bien, con el tabulador seleccionamos aquí arriba el offset y le damos una cota. Si aquí tenemos 52 milímetros, siempre acostumbremos a poner cotas exactas acabadas en 0 o en 5. En este caso voy con mi tabulador y digo, voy a poner 60 milímetros desde el eje de troquel. Y en el otro sentido hago lo mismo. Tengo aquí 102. Me estoy fijando en offset, en el recuadro de aquí arriba. 102, me voy a ir a 105, 110. Vamos a poner 110. De acuerdo. Tener cuidado de que tenemos las 2 líneas superpuestas, es decir, la información de las líneas que nos hemos traído del adaptador y las líneas de nuestro sketch. Para que no haya confusiones, de momento las oculto, las referencias que nos hemos traído del método plan, me pongo otra vez en posición con el icono Normal View y selecciono línea. Siempre 2 veces, me voy a la línea, al final de la línea que me he proyectado, he clicado en el punto final y sobre la propia línea le doy perpendicular o tangente. En este caso volvemos a hacer el ejercicio, me pongo al final de la línea, el punto, ahí se ve cómo nos selecciona el punto final de la línea, y en vez de darle en cualquier dirección, me pongo sobre la línea, le doy botón derecho y en vez de darle perpendicular, le doy tangente. Y nos va a continuar la línea que tenemos proyectada. Ahí queda,
me sigue en verde. Otra cosa importante, que todas las cotas estén en verde. Eso significa que están relacionadas, proyectadas desde los ejes de troquel, o que nos queden en amarillo significará que están proyectadas desde las líneas que nos hemos introducido del método plan. Nunca en blanco, no hay que dejar nunca una línea en blanco, siempre en verde o en amarillo. Volvemos a hacer lo mismo con la otra línea. Nos ponemos en el punto final, clicamos, nos ponemos sobre la línea, botón derecho, tangente, de momento la dejamos ahí. Con el otro extremo, exactamente lo mismo. Recordemos, estamos dentro de este sketch, dentro de nuestro body. Punto final del otro extremo de la línea, nos ponemos sobre la línea, tangente, ahí está, y otra vez, punto final de la línea, sobre la línea, tangente, ahí. Muy bien, ahora cerramos ese dibujo con el trim, le damos 2 veces, decimos esta línea acaba aquí, esta línea la hacemos acabar con esta otra. En el otro lado exactamente lo mismo. Ahí nos salen las cotas. Ya tenemos el sketch cerrado. Lo podemos comprobar mediante este icono. El sketch análisis. ¿De acuerdo? Venimos aquí, desplegamos la flecha. Sale el sketch análisis y aquí nos está diciendo que las 8 curvas líneas que componen este sketch están closed, están cerradas. Perfecto. Si tuviésemos un error, si no estarían bien cerradas, nos saldría la palabra opened. ¿De acuerdo? Cerramos y salimos del sketch. Podemos ver dónde están las líneas, dónde está nuestro plano, dónde está nuestro sketch. Podemos sacar las 2 piezas. ¿De acuerdo? Importante, el tip de siempre. Producto principal, file, save all. Y lo que hacemos ahora es estirar ese sketch dentro de nuestro body. Seleccionamos el sketch y le damos al icono Path. Ahí vemos. Le cambiamos la dirección, Reverse Direction, y le damos, pues le podemos dar la longitud necesaria para que sobrepasen las 2 piezas. En este caso le hemos dado 300 milímetros, como le podíamos haber dado 10 metros. Aquí vemos en el árbol, como ya nos ha salido el path, le damos OK. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a usar para copiar este path respecto a esta pieza, respecto a la pieza de los 7 milímetros de penetración, vamos a manejar la orden split, que está aquí. Ahí la tenemos. Seleccionamos ese path, le damos al icono split y seleccionamos la pieza contra la cual queremos hacer el copiado, que sería la de la penetración 7 milímetros. Una vez seleccionada, nos sale la flecha y decimos con qué, seleccionando la flecha, le cambiamos la dirección. Decimos con qué parte de la pieza nos queremos quedar, Entonces nos queremos quedar con la parte superior. Ahí tenemos la flecha hacia la parte superior. Decimos OK. Ahí está. Ocultamos la pieza. Ocultamos la otra, las dos.
y podemos ir al adaptador del método y con el High Show visualizamos la pieza real y vemos cómo ya hemos obtenido la penetración de 7 milímetros. Ahí lo vemos. Cómo va a cortar el retal penetrando los 7 milímetros. Vamos a hacer una pequeña modificación, porque a la hora de, cuando yo he hecho el sketch, le he dado las medidas, si os acordáis, si nos acordamos, pero me estoy pasando de la muesca que ya se ha realizado en una operación anterior. Entonces, cuando tenemos estas muescas, lo ideal en la pieza, lo ideal es llevar la cuchilla hasta esa muesca. ¿Qué tenemos que hacer? Editamos el sketch. Volvemos al sketch de la cuchilla. Ahí lo tenemos. Y editando la cota, que la tenemos aquí en verde. 60. Vamos a ver con 55. Quedaría perfecto. Quedaría en mitad de la muesca. Y en el otro extremo editamos también la cota. Y le ponemos 105 por si acaso. Ahí está. Salimos. Perfecto. Si seleccionamos una cara y le damos a Normal View, nos pone en la perspectiva de la cara que hemos seleccionado. Muy bien. Otro tip importante, si queremos que la pieza gire sobre esta esquina, con el botón derecho de nuestro mouse le clicamos 2 veces. Una. ¿Veis? Estamos girando desde esta esquina de la pieza. Si ahora queremos volver a que nos gire desde el centro de las dos piezas, con el botón derecho del mouse le clicamos aquí y ya nos gira respecto al punto que hemos seleccionado. Vale, eso es para que tengamos un mejor manejo del mouse. Bien, hemos realizado ya el primer paso para la cuchilla. Vamos a cambiarle de color. Los colores a la hora de dibujar troqueles son muy importantes. Ahora vamos a ver la tabla de colores que manejan prácticamente todas las marcas automotrices. Cuchilla superior, por ejemplo, la vamos a poner en color blanco. Ahí la tenemos. El body, simplemente le hemos cambiado las propiedades a blanco. Ahora enseguida vemos la tabla de colores. Pero antes de hacer el desahogo, buscamos nuestra documentación y en el documento que hemos visto antes, también el documento de las directrices para el diseño en CATIA, tenemos lo que es la tabla de colores. Y aquí nos dice el tipo de cada color, cómo representa un tipo de mecanizado diferente, un tipo de maquinado. Tipo de maquinado, observaciones y el color. Y nos dice, zonas dependientes del método plan, es decir, zonas que estén en contacto con la banda, con la pieza, van a tener que llevar el verde oliva. Y aquí nos dice, todos los mecanizados o maquinados que no se realicen según el modelo sólido, sino con juegos de datos separados. Para entenderlo mejor, decir que son las partes de los elementos que vamos a dibujar
que estén en relación o en contacto con la pieza. Verde oliva, y nos dice las coordenadas de ese verde oliva, es decir, cuando saquemos la tableta de colores no vamos a seleccionar un verde oliva cualquiera a ojo que nos parezca a nosotros, sino que en los cuadros, en sus casillas, vamos a meter estas coordenadas para que nos dé el verde oliva correcto que nos está pidiendo el cliente. Si yo voy al CATIA, saco mi tabla de colores, de aquí ya los tengo por defecto. Si quiero introducir un color nuevo, selecciono la casilla, le doy a Define Custom Colors y digo, bueno, voy a introducir, vamos a la norma, voy a introducir el amarillo, que define las roscas con métrica DIN ISO. Amarillo. ¿Cuál es su código? 255.255.000. Voy al CATIA, selecciono una de las que esté libres y digo 255.255.000. Me sale el amarillo y le digo Add, es decir, aplicar el color. Le doy OK, Add, ya me ha salido, le doy Apply y OK. Y ya para el resto del diseño me lo mantiene. Yo ya tengo seleccionado aquí los más importantes, entre ellos el verde oliva. ¿Qué hacemos entonces? Como la pieza que ha mantenido contacto, la parte de la pieza que estamos construyendo, que ha mantenido contacto con la banda, con la pieza es esta, vengo al split y le cambio el color. Y ya la tengo según la norma de las directrices que me han marcado. Los más importantes, el verde oliva, de las piezas que están en contacto con la banda, con la pieza, el rosa, acabados por fresado, son maquinados, el rosa le vamos a dar a los maquinados que estén en contacto con otras piezas. Al pardo rojizo, con estas coordenadas, le vamos a dar para hacer desbastes, es decir, para hacer maquinados y librados en las piezas que no tengan contacto. Pasamos al amarillo, que es el de roscas, y al azul, que es el de pernos o pasadores. El magenta lo vamos a usar para los taladros cajeras de los tornillos. Esto es importante saberlo, y a medida que vamos dibujando vamos a ir viendo cómo aplicamos y en qué partes aplicamos estos colores. No los vamos a aprender todos ahora de memoria, simplemente saber que existen y simplemente ver cómo los vamos aplicando en el diseño. Bien, regresamos al dibujo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bien, nos vamos a nuestra norma de las cuchillas y nos fijamos cómo este 20 es el que está cortando, es la cabeza de la cuchilla. Para que nos hagamos una idea, esta imagen sería la de una cuchilla convencional en sección. Y ahora que tenemos que tener en cuenta, la cota que tenemos que tener en cuenta es la de 5 milímetros. Estos 5 milímetros de desahogo que vamos a aplicar aquí. ¿Hasta dónde van esos 5 milímetros de desahogo? Hasta la cota 20. Es decir,
aquí esta línea en vertical sería el perfilado de la cuchilla, que sería estas dos caras, y esta zona de aquí que nos dice 10 milímetros, que en nuestro caso va a ser entera porque las dos líneas de corte están muy juntas. Esta línea de aquí sería la que está realizando el corte, la que está empujando el retal, en la que le hemos cambiado el color. Entonces ahora lo que procede es hacer este desahogo de 5 milímetros. Bien, para ello nos ponemos sobre nuestro part, estamos en nuestro body de cuchilla Overmeasure 1 e insertamos otro body que nos queda debajo. ¿Qué hacemos? Vamos a realizar los desahogos. ¿Cómo? Como de la misma manera que hemos realizado el sketch y path anterior. Nuestro plano de referencia es Overmeasure 1. Una vez que está seleccionado, le damos a Sketch, posiciones Sketch, aquí nos aparece, intersección, si nos acordamos, como hemos hecho la anterior, dos líneas, two lines, seleccionamos Y y X, plano Y X, paralelo a la línea, en este caso Y, le damos a OK y ya nos ha puesto otra vez en posición para dibujar. Aquí está el sketch. Muy bien. Recordemos el desahogo según norma de 5 milímetros. Entonces, una vez que estamos dentro del sketch, vamos al offset, al hacer una paralela de la línea, y en vez de agarrarla o tomarla desde el dibujo, vamos al árbol, selecciono la primera línea y le digo, quiero hacer una paralela, un offset hacia adentro de 5 milímetros. Lo vamos a ver arriba en el offset, igual que en el sketch anterior. Le doy 5, enter, ahí me la he hecho. ¿De acuerdo? Hacemos el mismo offset con la otra curva, con la otra línea. Quiero un offset a 5 milímetros. Nos la he hecho hacia afuera, pero podemos editar la cota y revertirla. 5. Ponía menos 5, ahora 5. Ahí está. Ya nos lo ha hecho hacia afuera. Bien. Ahora vamos a cerrar esas dos líneas. Tiro una línea. Ahora no me importa que esté a cotas exactas, porque voy a realizar un sketch para quitar material. Volvemos a realizar una línea desde su punto, tangente, el mismo ejercicio que hemos hecho en el anterior sketch. Botón derecho, tangente, botón derecho, tangente, botón derecho, tangente. Bien. Y visualizando hasta donde nos llega la cuchilla, volvemos a hacer otro offset, pues hasta aquí, por ejemplo, más allá de donde nos llega la cuchilla. Nos quedamos solo con el sketch y con la QuickTime, el icono de QuickTime, que es el borrado, tiene forma de goma. Vamos a borrar las líneas que nos sobran. Lo podemos hacer con este icono QuickTime o, si os acordáis, si nos acordamos, con el icono Trim, de juntar línea con línea.
lo que más nos guste, lo que más nos acomode. Quitamos lo que nos sobra, ponemos aquí en este icono usual, vamos a poder ver todo el diseño, ahí está, y en el mismo icono, si desplegamos su pestañita, podemos irnos al sketch como tal, y luego la del medio, modo oscuro, low light o luz baja, ahí tenemos. Podemos trabajar aquí también. Voy a la vista normal, salgo del sketch y veo cómo me he construido un sketch en el cual tengo dos rectángulos que sobrepasan las dimensiones de la pieza que ya tenía dibujada y en el cual ahora le voy a dar un pocket. ¿Hasta dónde? Pues ahora, en vez de darle una cota exacta, veréis lo que vamos a hacer. Antes saco la pieza, de los 13 milímetros, la que hace 20 respecto a la pieza de penetración 7, y ese pocket que voy a realizar la hago hasta esa pieza. En vez de elegir aquí la opción de dimensión y darle una cota, despliego el menú y le digo surface. Puede ser hasta un plano, puede ser hasta lo siguiente que tengamos, pero en este caso lo que nos adecua más o lo que necesitamos es que vaya hasta la superficie. Superficie. ¿Cuál superficie nos dice? La seleccionamos en el árbol, la que tenemos visualizada, que es la de 13 milímetros. Y como veis, este pocket me va a ir hasta esa pieza. Le doy OK. Oculto con el High Show esa pieza. Ahí vemos. La cambio de color el body. Y ahora con las booleanas decimos botón derecho para ponernos, acordaros, para meternos en este body, botón derecho, Defining Work Object, ya aparece subrayado. Seleccionamos el body donde nos hemos hecho el pocket y venimos a las booleanas, que es esta barra de herramientas de aquí. La volvemos a poner en su sitio. Perdón, ahora no sé dónde se me ha ido. Vamos a buscarla. Aquí está. Ahí está. Desplegamos. Aquí tenemos el add. Tenemos el assembly. Buscamos el remove. Ahí está. Y al dar remove, lo que va a ocurrir es que este body se introduzca en el que tenemos seleccionado, pero restándolo. Lo vamos a ver. Seleccionamos, vamos a hacer el ejercicio práctico para que la explicación sea más clara. Le damos remove, le damos que sí, y ahí nos ha hecho la resta. Voy a ocultar la pieza y ahí vemos cómo nos ha hecho la resta. Siempre acordarnos de estar siempre bien posicionados en el árbol. Le doy Defining Work Object y ahí vemos cómo nos ha hecho prácticamente los 5 milímetros. Desahogo. Si yo me pongo en una vista, digamos más o menos de perfil, estos 5 milímetros son los 5 milímetros de desahogo que me pedía esta cota, esta imagen. Ahí está. ¿De acuerdo?
¿Qué nos falta? Daros cuenta, si visualizo otra vez la pieza, daros cuenta que esta cara también está teniendo contacto con la pieza, con lo cual la vamos a tener que cambiar de color. Vamos al árbol, More Colors, aquí lo tenemos, nuestro verde oliva. Y obviamente la otra parte también. Seleccionamos esa superficie y la cambiamos de color. Ahí está. Como siempre, producto principal, file Seifold. Volvemos a nuestro part donde vamos a dibujar todas las cuchillas y vemos la norma y nos dice esta cosa importante: B máximo de 80 milímetros o aproximado 80 milímetros, tanto en horizontal como en vertical. La norma de las cuchillas nos pide 80 milímetros. Vamos a comprobar cuánto tenemos de altura ahora mismo. En vez de Any Geometrical Infinite, desplegamos la pestaña y podemos elegir, por ejemplo, un punto, Point Only. Venimos aquí, no nos deja seleccionar. Vamos a ver, Picking Point. Picking Point, ahí sí. De aquí a la cara, a la parte, al culo, digamos, de esa cuchilla, 150. Lo podríamos reducir unos 70 milímetros. Muy sencillo. ¿Qué hacemos? Editar el plano de esa cuchilla. Le editamos 200. Si le damos, dijimos 70 milímetros menos, 270 milímetros, le damos OK y nos ha modificado en altura esa cuchilla respetándonos el pocket y respetándonos el copiado, porque los hemos realizado hacia las dos piezas que tenemos ahí ocultas. Perdón, no me posiciono bien y me ha quitado la pieza. Podemos hacer control Z. Con control Z vamos hacia atrás o con la flechita del Undo Optim Selection. ¿Ves? Ahí tenemos el control Z. Ahí nos sale. Lo seleccionamos control Z si nos equivocamos para ir hacia atrás, o le podemos dar a la flechita verde hacia atrás. Bien, ahora sí, la seleccionamos bien y lo que estaba diciendo era que hemos proyectado en las dos superficies que previamente nos habíamos creado, que ahora ocultamos, y al bajar esa altura nos ha conservado esa zona de copiado de pieza. Bien, ya hemos bajado la pieza, volvemos con el Measure a tomar la medida, Picking Point, desde aquí por ejemplo hasta aquí, 79,509. Perfecto. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la base de la cuchilla, donde vamos a alojar los tornillos para su amarre. Bueno, desde este eje estamos posicionados bien en este body y insertamos otro body. Seleccionamos nuestro plano de referencia y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Un sketch, una vez seleccionado el plano, damos al sketch, Intersection Two Lines, seleccionamos Y, seleccionamos X y Parallel to Line. Cuando cada que seleccionamos
el sketch y las líneas, vemos que nos aparece una línea amarilla o naranja donde nos está indicando en qué posición nos va a quedar el sketch. Esa posición la podemos mover cambiando la dirección de H, de V. ¿Veis? Una vez que seleccione yo V dirección, me va a cambiar estas dos filas, estas dos líneas. Le doy, ahí está, lo vuelvo a poner en su sitio, reverse H, reverse V. Podemos jugar con esas opciones para, una vez que yo le dé OK, para que la visualización nos la cambie. Hemos decidido, hemos seleccionado esta, le damos OK y ya estamos otra vez ahí. Vamos a realizar el cuerpo de la cuchilla. Su espesor, como nos dice aquí, es de 25 milímetros. ¿De acuerdo? Y la longitud va a ser la que nos permita alojar los cajeras de las cuchillas. Bien, para hacer esa solapa, digamos, donde vamos a alojar los tornillos, le tiramos una cota desde nuestro eje de troquel. Siempre dibujamos, en este caso, desde el eje de troquel. Recordemos, cotas 0,5 exactas. Ahí tenemos 55. Del otro lado volvemos a hacer un offset. Esta la habíamos cambiado a 105. Y ahora en el otro sentido. Si yo le doy una cota de, vemos aquí arriba el offset, si yo le doy una cota de 50, la cajera del tornillo no me va a entrar aquí, con lo cual voy a ser generoso, nos vamos a ir hasta los 80 milímetros, por ejemplo. Luego veremos si nos entra o no. Del otro lado, como es simétrico, hacemos lo mismo, otros 80 milímetros. Recordemos, para quedarnos solo con el sketch, vamos a este icono y tenemos un pequeño detalle aquí de darle un chaflán. Con el icono de chaflán le damos longitud 5 milímetros en las 4 esquinas. Bien, una vez que tenemos el sketch, comprobamos que esté cerrado, nos acordamos de este icono del sketch análisis y aquí nos dice close, cerrado. Entonces el sketch está cerrado, está correcto y directamente con el Exit Workbench salimos del sketch. Ahí está. Nos lo ha hecho. Ya tenemos hecha este sketch y ahora le vamos a dar los 25 milímetros de espesor que nos marca la normativa. Lo seleccionamos, volvemos al icono de Path, nos lo está haciendo hacia arriba, le cambiamos la dirección o bien picando la flecha o bien dándole al reverse dirección y en vez de 300 milímetros lo que nos marca la norma son 25. Le damos OK. Ahí está la cabeza de la cuchilla, la cabeza o soporte, respaldo, mejor dicho, mejor llamado respaldo de la cuchilla. Cambiamos ese body de color, dijimos que lo vamos a hacer en blanco y sumamos, nos ponemos en el body de la cuchilla y ese body que acabamos de hacer con assembly o preferiblemente con el add, la sumamos a ese body.
le damos que sí, nos está diciendo adherir, haz adherir el body 26 a Overmeasure 1, al body Overmeasure 1, le decimos que sí, nos está diciendo después del remove, le decimos que sí, perfecto, y ahora nos colocamos en Defining Work Object sobre nuestro body. Muy bien, ya hemos colocado la brida, se llama. Vamos a empezar también a emplear digamos palabras concretas, palabras que se usan a la hora del diseño, a la hora de dibujar estos componentes, palabras más propias del diseño. Esta sería la solapa o brida, ya veis que tiene aquí 25 milímetros. Voy a ocultar la pieza, High Show, ya la estamos viendo, la cuchilla. Importante, esta cara de aquí la tenemos que cambiar de color. ¿Por qué? Porque va a tener contacto con la base superior. Esta cuchilla la vamos a amarrar a la base superior, con lo cual esta cara es la que está en contacto y según nuestra tabla de colores, acabado por fresado, le van a dar un fresado, el cual va a tener relación con la otra cara de la base superior, con lo cual su color va a ser el rosa. La selecciono, me voy a los colores y ya la tengo seleccionada, ya la adherí aquí en mi Catia. La selecciono, le digo Apply, OK. Ya está. Siguiente paso importante, producto principal, file, Seafold, para que no perdamos, para que no se dé la circunstancia de que podamos perder todo lo dibujado hasta ahora, ¿no? Nos aseguramos. Bien, ahora lo que nos falta es dibujar las cajeras donde van a ir alojados los tornillos con los cuales vamos a amarrar la cuchilla a la base superior. Para ello podemos girar y verla desde arriba esta cuchilla, por eso cuando pusimos los ejes dijimos de invertir en la base superior los ejes, de invertir la Z, para que cuando dibujásemos lo que viene a ser troquel abierto nos quedase la Z hacia arriba. Bueno, volvemos, nos introducimos en nuestro part de las cuchillas y nos situamos en el con el Defining Work Object en el Geometrical Set de los planos. Y nos vamos a hacer otro plano en esta altura. Y ahora vamos a ver el porqué. Desde nuestro plano de referencia volvemos al icono de planos y le decimos, le cambiamos la dirección, decimos, oye, a 270 no, 25 milímetros aquí, que es donde vamos a hacer, a la altura a la cual vamos a hacer la cajera del tornillo. Le damos OK. Ya tenemos aquí el plano donde vamos a dibujar esos tornillos. Si queremos podemos ya ocultar el anterior plano y nos queda de referencia únicamente ese. También estamos visualizando las líneas de corte. Podemos minimizar la carpeta y con el High Show ocultarlas, ya no las necesitamos ver. Bien, nos volvemos a poner Defining Work Object en nuestro body y volvemos a darle otro body.
¿Qué vamos a hacer en ese body? Como digo, las cajeras para los tornillos. ¿Dónde vemos las medidas de esos tornillos, de esas cajeras? Bueno, en una de las normas, que también obviamente nos facilita el cliente, donde nos dice que para las diferentes métricas, las medidas tanto de la rosca como de la cajera. Y aquí vendrían los pernos, los pasadores. Entonces, para este tipo de cuchillas de fundición, le vamos a dar unas cuchillas, unos tornillos de métrica 16, que aquí la tenemos. Y para cuchillas de métrica 16, de su 1 le corresponde con 13,5. Un diámetro de 16 no entraría, con diámetro 22 quedaría muy holgado, entonces nos correspondía la de 17,5 de su 1. De su 2, 26, y T va a ser la profundidad de esa cajera, que en este caso nos marca como 18. Es decir, para métrica 16, cajera de 26 de su 2 por 17,5 de su 1 y profundidad de 18. Vale, vamos a ponerlo en práctica. Primero, ¿qué hacemos? Le podemos cambiar el nombre a ese plano. Le ponemos G-Winde para que sepamos que estamos haciendo referencia a las cajeras de los tornillos. Y lo siguiente que hacemos, en vez de en el body, va a ser en el Geometrical Set, es la posición de esos tornillos. Seleccionamos el plano, hacemos un sketch. Ya veis que ahora, en vez de ponerlo en el body, lo vamos a poner sobre el Geometrical Set de los planos. Lo mismo de cada sketch, seleccionamos las dos líneas X y, nos dice paralelo a la línea Y, invertimos V para que podamos ver desde aquí arriba, V Direction, ahí está, le damos OK. Y le damos, invertimos. Creo que he cometido un error al redireccionar. Salimos y volvemos a hacer el sketch. Seleccionamos el plano, seleccionamos el sketch, volvemos a decir dos líneas y X, volvemos a darle line, ahí nos queda, y ahora en vez de girar V, vamos a ver en esta posición cómo nos queda la imagen. Tampoco. Volvemos a salir, vamos probando hasta que obtengamos la perspectiva que nos interesa para realizar esa posición. Volvemos al sketch, ahí está, giramos V. A ver ahora, perfecto, ahí está. A veces hay que conseguir las cosas así, a modo de prueba y error. De acuerdo. ¿Qué hacemos ahora? Le vamos a poner 4 cuchillas. Con 2 no va a ser suficiente. Creo que con 4 sería la ideal. Entonces, dibujamos la posición de las 4 cuchillas. Podríamos haber dibujado solo 2 posiciones y luego hacer simetría, pero hay que darse cuenta de que una de ellas va a ser diferente al resto para que no la coloquen al revés, muy importante. Vamos con el icono Constraint, vamos a acotar esa posición, podemos dar primero
todas las cotas para que las veamos. Ahí están. Y como dijimos anteriormente, vamos a poner todo cotas exactas o cotas acabadas en 0 en 5. Entonces nos acercamos, ponemos 50, 70, 30, 50, 30, 70 y 50 otra vez. Hemos dicho que una de ellas la vamos a poner diferente, movida, para que no la puedan colocar esta cuchilla al revés. Editamos la cota, la ponemos a 25, movemos 5 milímetros, perdón, faltaba esta. También la ponemos a 50 y salimos del sketch. Ya tenemos la posición sobre el plano a la altura de la cuchilla. Ahora, lo que vamos a hacer es, en este body que habíamos introducido anteriormente, Defining Work Object, decimos con la orden hole, agujero, la seleccionamos uno de los puntos y seleccionamos el plano donde va a ir ese agujero, ese hole. Ahí nos lo ha hecho. Y nos da varias opciones, desde Blend, Honest, que es la siguiente, o hasta un plano, o hasta una superficie. Nosotros seleccionamos Blend. Vamos a ir a tipo. Y en tipo también nos da la opción de simple. Aquí en la imagen nos va a aparecer lo que tenemos seleccionado. Tapered sería en modo cono. Counterbored, que son la doble cajera, que es la que nos interesa, pero hay otras opciones. La cajera en forma de cono o esta otra. La nuestra, ya digo que es Counterbored, que es la de los 2 diámetros. Y nos dice diámetro, nos está poniendo aquí, como veis nos lo está diciendo hacia el otro lado, hacia el lado inverso. Clicamos en la flecha, ahí está. Diámetro, vemos en el dibujo que nos está indicando el diámetro más grande, el diámetro de fuera, que según la normativa dijimos de su 2, paramétrica 16, de su 2 iba a ser 26. De acuerdo. Ponemos 26. Ahí nos lo ha modificado. Vamos a ir a extensión para definir el diámetro interior y la longitud de esa cajera. Volvemos a la norma y decimos diámetro interior de su 1, paramétrica 16, dijimos 17,5. Le damos diámetro 17,5. Vemos la profundidad, tenía aquí marcada de 10 milímetros, le ponemos 30 porque la solapa recordemos que era de 25. Y nos falta, volvemos a tipo, nos falta la profundidad de la cajera, que era, si recordamos, 18. Ponemos 18, ahí está. Le damos OK. Y ahí nos ha dibujado, nos ha hecho la cajera. En este body. Ahí tenemos el hole. Ahora ese hole lo tenemos que volver a hacer en los otros 3 agujeros que restan.
En vez de ir haciendo un hall por cada uno de esos puntos, por cada una de esas posiciones que aquí tenemos, seleccionamos el que ya hemos hecho y con el icono User Pattern, aquí lo tenemos, lo vuelvo a mostrar, User Pattern, seleccionamos y nos dice posiciones. ¿Qué posiciones le queremos dar? Las del sketch, los puntos que ya hemos dibujado en el sketch. Seleccionamos el sketch que previamente hemos realizado y automáticamente nos va a realizar la misma operación hall en las otras 3 posiciones. Le damos OK. Ahí están hechas, ahí vemos. Importante ahora el color. Vamos a nuestra tabla de colores y dicen taladros complejos, combinaciones de taladros, orificios especiales, orificios progresivos. Para los taladros vamos a ir al color magenta, ¿de acuerdo? Regresamos al CATIA y decimos este body donde hemos dibujado las cajeras de los taladros. Nos vamos a nuestra tabla de colores y la ponemos en un color magenta. No la tenemos aquí, la vamos a añadir. 255.000.255. Selecciono una de las casillas, le damos a definir y le marcamos, lo recordamos, que era la 255.000.255. 255.000.255. Ya me aparece. Le damos a Add. Aquí la tenemos. Apply. OK. Ahí la tenemos. Ya tenemos ese body con el color que nos interesa. Defining Work Object en nuestro body y decimos Defining Work Object. Este body. Seleccionamos el body y vamos a Remove, como hemos visto antes, de las booleanas. Le damos a Remove y este body va a introducirse en el body over measure 1, restándolo y dejando el hueco. Lo vamos a ver en la práctica ahora. Le damos a Remove, le damos que sí, queremos hacer un remove del body 27 a over measure 1. Le damos OK y ahí está. Nos ha hecho las cajeras para los tornillos. Defining Work Object en nuestro body. Y ahí tenemos nuestra primera cuchilla hecha. Bueno, la estamos apreciando muy grande, la podemos reducir de tamaño pues por el simple hecho de abaratar costos. ¿Qué hacemos? Primero nos metemos en la posición y decimos, oye, igual la podemos acercar 40 milímetros. Cada vez que modificamos algo que ya está hecho, las piezas se nos van a poner en color rojo. Estas cotas son editables. Salimos del sketch y nos las ha modificado la cajera de tornillos. Ahora podemos ir al sketch de la brida, de la cuchilla, y como vemos podemos quizá igual hasta 15 milímetros por cada lado ahorrarnos ese material, igual 20, vamos a ver, ahí está, 60. Salimos de la cuchilla y ahí tendríamos la primera cuchilla realizada. Ocultamos nuestros elementos auxiliares como planos y ejes, aunque el eje lo vamos a mantener para realizar las otras dos cuchillas, y vemos cómo nos ha quedado esta cuchilla. Le faltan hacer
los pernos y le falta de hacer la introducción de el expulsor, que lo explicaremos más adelante en el siguiente capítulo del curso. Lo importante es llegar hasta aquí. Voy a visualizar la pieza, oculto la cuchilla y la función de esa cuchilla es cortar este retal por las líneas de corte que nos están indicando. Vuelvo a poner la cuchilla y ahí está. Podemos hacer una sección desde el producto principal con el sectioning. Posición, seleccionamos una cara, definición, le damos al volumen cut y aquí podemos ir haciendo secciones, viendo cómo estamos cortando ese retal y vemos las cajeras de los tornillos. Salgo de esa sección y este capítulo quedaría terminado.